Buenos días, mi nombre es Cesarina Altagracia Valdés de León, matrícula 130-7910. Pertenezco a la asignatura Teorías Literarias y Literatura Infantil, con el maestro Franklin Pérez en la sesión 36. Yo le estaré hablando acerca de lo que es la unidad 1, literatura infantil, es decir, qué es la literatura infantil. Para la misma estaré utilizando como recurso el mapa conceptual que pueden ver más abajo, donde estaré desarrollando los diferentes puntos tratados en esta unidad. Estaré iniciando definiendo lo que es la literatura infantil, que es la que está dirigida al lector infantil, es decir, a los niños. Es más el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado aptos para los más pequeños, al igual que todos los textos adoptados por los lectores más jóvenes como propio, pero que en los inicios, es decir, el origen de la literatura, se escribieron pensando en los lectores adultos, o sea que no era para niños, sino para adultos. Luego, con el pasar del tiempo, se introdujo la literatura infantil dirigida a lo que es los niños. También estaré hablando acerca de la diferencia que hay entre literatura infantil y juvenil, donde un libro se clasifica como literatura infantil o juvenil según los temas que correspondan. Podemos decir que un libro es literatura infantil cuando el vocabulario es muy básico y está orientado a situaciones que se viven en la infancia o en cuestiones imaginativas. En cambio, la literatura juvenil se caracteriza por ir orientada a situaciones más reales y presentan acontecimientos de una forma más dura y con un vocabulario complejo. Es decir, ya esta es más compleja, no es lo mismo usted hablarle a unos niños de unos textos literarios que están dirigidos a niños de otras edades más adultas que ellos. O sea, que lo que es para jóvenes y lo que es para niños es para niños. Ahora le estaré hablando acerca de la historia de la literatura infantil y juvenil, el cual inicia en la Edad Media y el Renacimiento, donde el acceso a los libros era muy limitado y su elaboración muy complicada, puesto que no había casi demanda dado el nivel del analfabetismo que había de forma generalizada, pues la literatura que era dirigida a los niños se caracterizaba por su carácter pedagógico como el abecedario y lo bestiario. Durante mucho tiempo, tanto los adultos como los niños compartían la misma lectura, por ejemplo, algunas lecturas que eran como el Cantar de Miosit y el Conde Lucanor. En los siglos XVII y siglo XVIII, para el primer momento del siglo XVII, en Francia sobresalió Charles Perrault con Cuentos de Antaño, lo cual incluye relatos populares franceses e italianos y leyendas célticas, lo cual se convirtieron en clásicos. Por ejemplo, La Cenicienta, Caperucita Roja y El Gato con Botas. En Alemania destacó también lo que fue la edición de Orbis Sensualium, escrito por Juan Amós Comenio. Esta obra defiende lo que es la coeducación y el jardín de infancia. En el siglo XVIII, entonces, la literatura infantil comienza a despuntar en Europa. Para ese entonces, en España, se publicó la primera publicación periódica dirigida al público infantil. Por ejemplo, la Gaceta de los Niños, creada por Bernabé y José Canga, quienes publicaron en Madrid en 1798. Por el taller de Antonio de Sancha, uno de los impresores más importantes de la época. Ahora bien, para el siglo XIX, o mejor dicho, a comienzos de este siglo, el romanticismo propició lo que es el auge de la fantasía.
Y en esta etapa nacieron grandes clásicos dentro de la literatura infantil, como por ejemplo los hermanos alemanes Jacob y Wilhelm escribieron cuentos para la infancia y el hogar. Entre los cuentos que se han vuelto muy famosos de esta colección se encuentran Hansel y Gretel, también La Bella Durmiente o Blancanieves. En la segunda mitad de este siglo apareció la literatura científica, yendo de la mano de Jules Verne con las obras Viaje al centro de la Tierra y 20.000 leguas de viaje submarino. Luego, para el siglo XX a comienzos del siglo XX, comenzó a tener en cuenta se comenzó a tener en cuenta lo que es la psicología del niño, sus intereses y sus experiencias, y se empezaron a abordar temas como la superación de los miedos, la libertad, la rebeldía, también los sueños o los deseos de cada uno de los niños. En 1904 nació el personaje de Peter Pan, y en 1935 Pamela Travers escribió Mary Poppins. Además, para la primera mitad del siglo XX surge también uno de los personajes más importantes de la literatura, que fue el Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Ya para el siglo XXI, la literatura infantil y juvenil se encuentra muy consolidada dentro de los países occidentales, donde las ventas son enormes y su producción literaria es muy alta. También le estaré hablando de cómo elegir texto para niños de 3 a 6 años. Los textos que se ofrecen a estos niños de estas edades están basados en lo que es el folclore. El folclore es algo que el niño y niña ha vivido y sentido desde su nacimiento. Por lo tanto, es algo que está muy cercano a él. Y esto le servirá como instrumento de trabajo a los docentes y a los familiares, al ser un texto perteneciente a lo que es su grupo colectivo. Es decir, al surgir de su propio contexto cultural, el niño y niña verá que es algo propio de él y que no es algo ajeno, por lo que esto le inducirá a no rechazarlo. En estas edades, lo visual juega un papel muy importante en lo que se refiere a los cuentos, donde el niño observa las ilustraciones y recrea el texto que acompaña a estas ilustraciones. También está lo que es la literatura para niños de 6 a 9 años, donde la literatura para esta edad conlleva una práctica de enseñanza específica en lo que se relaciona a la literatura como actividad comunicativa, y también como una actividad didáctica. Ahora bien, ¿cómo debe enseñarse la literatura infantil? Antes de trabajar un texto es necesario realizar un análisis sobre el mismo, teniendo en cuenta la correspondencia entre la edad de los alumnos y la lectura a presentar. Además, es necesario el conocimiento de los intereses de los alumnos y el de su nivel intelectual. La literatura para niños como un mecanismo de educación sexual. La literatura para los niños ha tenido tradicionalmente un enfoque muy marcado en lo que es la transmisión de una moral específica. Ahora bien, con el pasar de los años, estas morales se han ido adaptando y es por ello que en muchos cuentos tradicionales se han alterado los finales o incluso el núcleo argumental de estos cuentos. Según Jean Piaget, ha demostrado que el niño crea como un mecanismo natural para descubrir lo que es su entorno social. Dentro de los tipos de literatura podemos ver lo siguiente. La literatura de niños puede estar dividida de muchas maneras, entre ellas por género. Los géneros en la literatura infantil pueden ser determinados por la técnica, el tono, el contenido o la longitud. Dentro de estos textos literarios podemos ver los libros ilustrados, historietas y los cómicos. También podemos ver la literatura tradicional, adaptaciones clásicas, también la literatura popular. Podemos ver lo que son de ficción, los cuentos, los versos y la poesía, también el teatro infantil.
pero así también podemos ver dentro de los cuentos tradicionales que ya he mencionado, como son las leyendas, los mitos, los cuentos de hadas, entre otros. Eh, También les estaré hablando acerca de los objetivos de la literatura. Esta se encarga de incentivar lo que es la creatividad, es decir, estimula lo que es la imaginación. También busca el reconocimiento gráfico verbal y lo que es la ampliación del léxico, así como fomentar el gusto por la lectura, es decir, que los niños se interesen por aprender a leer o por crecer en lo que es la lectura a través de la literatura. ¿Cuáles son las funciones de la literatura infantil? Esta se encarga de la transmisión de valores, así como de la transmisión de la cultura hacia los niños. Ahora les estaré hablando también de lo que es la clasificación de los libros literarios por edad. La clasificación de estos libros por edades trata de facilitar tanto a las familias como a los docentes a la hora de seleccionar un libro para su hijo o para el alumno. Esto les facilita un mejor desenvolvimiento a la hora de seleccionarlo. Podemos clasificarlo de la siguiente manera. Los libros que van de 0 a 3 años, en esta edad tenemos lo que es la literatura para aquellos niños que aún no han comenzado lo que es la lectoescritura. Ahora bien, los libros que van de 3 a 6 años son aquellos que suelen iniciarse en el proceso del lectoescritor. O sea, cuando los niños empiezan lo que es la lectoescritura. También tenemos lo que son los libros de 6 a 8 años. En esta etapa es donde comienza la educación primaria y la lectoescritura suele terminar de adquirirse al principio de esta etapa o al final de la anterior, de la etapa anterior, que van de 3 a 6 años. También están los libros de 8 que van para la edad de 8 a 10 años. También tenemos los libros que van de 8 a 10 años. Aquí nos encontramos con una edad muy fundamental. En esta etapa los niños y niñas ya se atreven a utilizar libros más sofisticados, con más cantidad de texto. También están los libros que son de 10 a 12 años. Los libros para niños de esta edad suelen ir acompañados de historias más complejas. Y ya para finalizar, como conclusión, puedo decir que la literatura infantil y juvenil es uno de los ejes clave de la educación. Expreso esto porque permite lo que es el aprendizaje significativo a través del desarrollo de la imaginación y la expresión de emociones y sentimientos. Es a través del uso de los géneros literarios, de acuerdo a las edades, donde los docentes pueden motivar y estimular a los niños y niñas para que puedan desarrollarse y evolucionar tanto en lo social, emocional y cognitivo. Muchas gracias.